Les saludamos desde la Roca Community en Essen, Alemania. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe cómo era la vida de los primeros cristianos. Allí podemos descubrir cuál era el enfoque que tenía la iglesia, las cosas que eran importantes para los primeros cristianos y cuál era su conducta como discípulos de Jesús. Este libro debería ser para nosotros una guía sobre cómo vivir la vida cristiana. En Hechos capítulo 2, del versículo 42 en adelante, leemos lo siguiente. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta comunidad inicial de creyentes estaba formada por más de 3,000 personas provenientes de trasfondos culturales variados, pero que comprendieron una cosa: ser cristianos no era una religión casual. Significaba un cambio de vida, renovar su manera de pensar para aprender a vivir de acuerdo con una nueva cultura, la cultura del reino de Dios. Con el paso del tiempo, la iglesia se vio infiltrada por falsas doctrinas y tradiciones humanas que fueron apagando aquel fuego inicial que tuvieron los primeros creyentes. Poco a poco, la iglesia se fue adaptando a la cultura secular y el cristianismo se fue convirtiendo en una religión vacía, donde lo importante era adaptarse a las costumbres de la época sin que hubiera una verdadera transformación de la vida de los creyentes. Gracias a la Reforma Protestante, el fuego nuevamente se encendió, las verdades del Evangelio fueron restauradas y el mensaje de salvación por la fe en Cristo se extendió a muchas naciones. Pero, ¿qué sucede hoy en día? La iglesia se enfrenta nuevamente al reto de permanecer con la llama encendida de una fe verdadera y transformadora, apegada a la palabra de Dios y llena del Espíritu Santo, en un mundo que se opone, que lucha por apagar ese fuego y hacer que la iglesia se acomode a la cultura predominante. ¿Cuáles son las cosas que diferencian al cristianismo bíblico de un cristianismo cultural? Vamos a tratar de resumir algunos puntos. En primer lugar, el fundamento. Para el cristianismo bíblico, nuestra base es la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Debemos vivir conforme a sus enseñanzas, incluso cuando éstas sean contrarias e incómodas para la cultura predominante. En cambio, el cristianismo cultural se enfoca en valores humanistas como la bondad, la moral y la tradición, más que en la Biblia. En segundo lugar está el compromiso. El cristianismo bíblico predica la necesidad del arrepentimiento y una vida entregada para hacer la voluntad del Señor. Por el contrario, el cristianismo cultural no se enfoca en la obediencia y la sujeción a Dios. Muchas personas se identifican como cristianas por herencia familiar, por costumbre o por su contexto social. En tercer lugar está la transformación. El cristianismo bíblico hace énfasis en la necesidad de una vida transformada como evidencia de una verdadera salvación y la obra de regeneración efectuada por el Espíritu Santo. En cambio, el cristianismo cultural se enfoca en la comodidad. No confronta el pecado, sino que presenta a un Dios indulgente que no juzga. Se predica el perdón sin arrepentimiento, la fe sin obediencia y la religión sin cambio de vida.
Por último está el propósito. El cristianismo bíblico se enfoca en el propósito de Dios, que es la predicación del Evangelio a toda criatura para que sean salvos. En cambio, el cristianismo cultural se enfoca en la felicidad personal, en que todos sean felices y amables, pero sin necesidad de una relación real con Jesucristo. ¿Qué clase de cristianismo deseamos vivir? Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esforcémonos hoy por entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Ciertamente es un camino más difícil, pero la recompensa valdrá por toda la eternidad. Te esperamos en un próximo devocional de La Roca Community para las Naciones.